José Duarte, don José Duarte, saludos, nos alegra tenerlo con nosotros en Voz para el Cambio. Y a propósito del apellido suyo y el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que usted de alguna manera lo conoce porque hemos tenido algunos intercambios. ¿Hay muchos Duartes en Cuba? Hay algunos. ¿Hay algunos? Hay algunos. ¿Familia del padre de la patria de la República Dominicana? No sé exactamente, porque en todos los Duarte que hay en Cuba no somos familia. No son familia, No. Pero los Duarte de Cuba vienen de ascendencia española, Descendencia como Duarte. española, indudablemente. Es decir, que de alguna manera... El origen debe ser el mismo. Don José Duarte, hablemos de identidad y revolución. Cuba es un pueblo que se observa con un apego a sus raíces, a su idiosincrasia. ¿Hasta dónde la revolución parte de esa identidad, toma en cuenta en sus momentos iniciales la identidad del pueblo cubano, y hasta dónde el propio proceso revolucionario afianza esa identidad, o hasta dónde la revolución rompe con la identidad del pueblo cubano? Sí. Le digo esto porque con el tema, por ejemplo, del marxismo, que encarna principios, valores y determinados enfoques científicos y religiosos, pudieran afectar o impactar o hacer variar la identidad de una determinada población. En el caso de Cuba, ¿cuál ha sido la situación? No, la identidad nuestra, de Cuba, es una sola. Y a través de los años ha sido una sola. Que nosotros tengamos la posibilidad de estudiar el marxismo, porque no solo estudiamos marxismo, estudiamos Martí, igual que tú te referías ahorita a Duarte, ¿no? Pues nosotros estudiamos Martí, nuestra población estudia Martí. Nuestras raíces no son las que surgieron el 26 de julio solo, ni con el triunfo de la revolución. En el año 68, en el centenario del inicio de la guerra de independencia, Fidel dijo que nuestra revolución ha sido una sola. Es la continuidad, que ha tenido distintas etapas, pero es una continuación. Y al referirse en esa época a los que iniciaron la guerra, cuando hablo de iniciamos la guerra, hablamos de Carlos Manuel de Cepeda, hablamos de Agramonte, del propio Máximo Gómez que inició la guerra del 68. Fidel dijo: nosotros hoy, ayer, hubiéramos sido como ellos. Ellos hoy hubieran sido como nosotros. Esa frase, eso te da la continuidad de la identidad de nuestro pueblo. Fidel encarna a Martí. Encarna a Martí. El ataque al Moncada. Cuando Fidel ataca al Moncada y Fidel cae preso, existían muchos partidos políticos en Cuba. Existía mucha politiquería, como se llamaba, realmente se llamaba. Y pensaban que esos politiqueros, que esos jefes de partido, dueños de partido, eran los que habían instado el ataque al cuartel Moncada, los que habían dado recursos para el ataque al cuartel Moncada. Y eso no fue así realmente, porque prácticamente todos los que fueron a Moncada, ninguno de ellos era millonario, ninguno de ellos era rico. Incluso muchos vendieron hasta sus propios equipos. Un fotógrafo vendió sus equipos de fotografía para comprar determinadas armas para los recursos que hacían falta para el ataque a Moncada. Pero Fidel viene de un y padre entonces Fidel dice, rico. cuando sí, pero Fidel viene de esa familia, pero Fidel no quiere decir que eso fuera un problema para que se tomara como ejemplo, ¿no? Porque prácticamente todos los que participaron en Moncada, sí, Fidel viene de esa cuna, y Raúl también. Pero, ¿y los demás? Lo que pasa es que él encarnó el pensamiento de Martí. Y tuviste que a él le preguntan en el juicio le preguntan quién es el autor del ataque al cuartel Moncada. Y él dice que el autor intelectual es José Martí, porque él basa su alegato y su defensa precisamente en postulados martianos. Editora política. ¿Qué tiempo tiene esta editora funcionando como tal? ¿Cuál es su línea editorial o qué tipo de publicaciones hace? ¿Y qué sentido tiene
una editora política? Mira, el día 1 de abril la editora política cumplió 50 años de creada, de su fundación. ¿Tiene resultados que ofrecer? Nosotros tenemos como resultados durante estos 50 años con un promedio de 60 o 70 ediciones anual. Ediciones decimos libros o decimos afiches. Libros. No, estamos hablando de libros. Porque ¿qué pasa? La editora política no es como las demás editoras de publicaciones que existen. La editora política es producto de la fusión de dos editoras anteriores. Una que era la original editora política de publicaciones, de libros, y la editora de propaganda gráfica, que es la que se dedica a la parte de la propaganda, campañas de propaganda, campañas de bien público, exposiciones, afiches, murales, vallas, todo eso lo hace la editora política. Lo hace la editora política. Entonces, eso es decir, en Cuba no se coloca un afiche, un mural que no lo vea la editora política. No, los murales son, cada institución tiene sus murales. Lo que nosotros ponemos es lo que tú ves en la calle, las vallas. No sé si ustedes le llaman vallas también. Sí. Las vallas. Esas son vallas que sí se elaboran en la editora política. ¿Un artista plástico en Cuba puede ir, tomar una pared pública y hacer un mural? Sí, ahora se han hecho muchos. Pero lo hace Claro, eso no tiene que ver con nosotros. No, yo digo en el término de su realización. Sí, lo puede hacer. El acta soñó y se imaginó hacer un cuadro y fue a una pared pública y lo hace. Sí, no tiene que pedirle permiso a nadie, ni al dueño de la pared. No, sí tiene que pedirle. Tiene que pedirle porque no va a aparecer una pintura ahí de un día para otro y que sea la pared de tu casa. O sea, hay que pedirle. La pared, una pared de una casa, bueno, tiene que pedirle como elemental al dueño de esa casa. Aquí no se pide, aquí la gente hace cualquier cosa en la calle. Elemental. Ahora nosotros tuvimos, ahora hace poco, se pintaron muchos murales. ¿Y los libros que ustedes publican? Ajá. ¿Son de Fidel? ¿Pueden publicar un libro mío? ¿Pueden publicar un libro comercialmente? Sí, nosotros tenemos un plan de publicaciones para el año. ¿Tienen su Las publicaciones nuestras, el perfil nuestro es un perfil, como tú ves, desde el punto de vista político, económico y filosófico. O sea, nosotros... Ideológico, sí, pero bueno, el carácter de esos libros, unos tienen carácter político, otros son libros económicos, otros son libros filosóficos, otros son de historia. ¿De Martí han publicado en algún momento? Sí, mira, ahora mismo tenemos un libro nuevo de Martí, 3 mujeres en la vida de José Martí. ¿Quién lo escribió? Lo escribió Ramiro Valdés Galarraga. Ramiro Valdés. No el comandante. No el comandante. No, es un escritor muy bueno. ¿Hijo de Ramiro Valdés el comandante? No es familia. Y es una persona bastante mayor ya. Bastante mayor. Y él tiene muchas publicaciones sobre Martí. Es un diccionario martiano muy bueno, que a mí me lo han pedido aquí y yo no he podido conseguir. ¿Ustedes como editor han publicado en alguna ocasión un libro de un autor extranjero que no sea cubano? Sí, cómo no. Nosotros, por ejemplo, el año pasado yo traje un libro que en 2 tomos, de un libro que lo elaboraron 2 amigos nuestros, un matrimonio de Uruguay, que hace el relato y recoge toda la información de cuando el Che fue a Punta del Este. Pero era sobre el Che. No, sobre sí. Y si yo le envío a ustedes un libro político sobre Duarte. También se analiza la posibilidad de hacerlo. Porque en Cuba Juan Pablo Duarte no es conocido. No es conocido. Pero eso tenemos un embajador ahí en Cuba, nosotros en La Habana. Sí, cómo no. Estudios superiores en Cuba, las universidades en Cuba. En Cuba tenemos universidades en todas las provincias, en primer lugar. Estas universidades tienen determinadas materias. Por ejemplo, universidades para estudios de medicina los tenemos en todas las provincias. En todas las provincias hay.
Universidades de periodismo, en casi todas las universidades las tenemos también, en casi todas las provincias. Y el resto de la ciencia, todo, hay universidades en todos los lugares, de todo tipo. ¿Y de agronomía? De agronomía. ¿Y cómo que el campo cubano no está sembrado por todas partes con tanto agronomía? No, pero bueno, que exista agronomía no quiere decir que necesariamente tiene que haber los campos sembrados. Ustedes exportan médicos y exportan entrenadores deportistas, exportan maestros, no exportan agrónomos. Porque en Haití hay que sembrar. Sí, pero mira, Alfonso, ¿qué pasa? Tú me decías que el campo de Cuba que no estaban sembrados. Es verdad que hay campos que no estaban sembrados, pero eso te da una idea del desarrollo de una revolución y lo que logra una revolución. Porque en el campo anteriormente estaba el padre y tenía 2 hijos y él cultivaba la tierra, producía, hacía que la tierra produjera, y los 2 hijos relevaban al padre en el campo. Se quedaban en el campo. Se quedaban en el campo. Ya no se quedaban en el campo. Pero cuando triunfa la revolución, esos 2 hijos tuvieron posibilidad de ir a un estudio superior. Y se fue quedando el campo solo. Y entonces solo. Ya, si esos 2 hijos se hicieron médicos, se hicieron ingenieros, no van a ir a trabajar. A sembrar batata o boniato, como dicen ustedes. Exacto. Entonces, esa fue una realidad en el campo del principio de la revolución, porque es que todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar, entonces nadie tiene la posibilidad de quiere quedarse. Entonces, no hay nada tan bueno en la vida que no tenga algo malo, porque la posibilidad de estudiar y superarse en términos científicos, en términos profesionales, entonces genera un efecto negativo de abandono del campo. Hay un déficit de fuerza de trabajo en el campo. Y si no siembran batata y entonces, o yuca, ¿cómo comen? Entonces si tienes bloqueo y no puedes tener la posibilidad de un tractor, de equipo de roturación, de fertilizantes, que es muy importante. Volvemos a la universidad, a estudios superiores. Sí. La posibilidad de la gente de prepararse en 3er grado, con una maestría, con un doctorado, aquí es muy caro. No, allá es gratis. Es decir, yo cubano quiero hacer un doctorado en X materia, tengo la posibilidad de hacerlo gratuitamente. Sí. ¿Y quién lo paga? Por ejemplo, lo paga el Estado prácticamente, que lo paga. Hay cursos. ¿Qué lo va a quebrar entonces? Hay cursos, no, hay cursos porque además, indudablemente eso se repone de otra forma. Yo te diría, yo tengo graduados que han terminado y han empezado a trabajar con nosotros. Esos graduados, digamos, de comunicación social. Y ese graduado de comunicación social, después que empezó a trabajar, pide permiso y está haciendo una maestría. O pide permiso y está estudiando, especializándose en inglés, en francés. ¿Y le dan el permiso? Se le da el permiso. Y se le da el permiso. Claro, no quiere decir que deje de trabajar, sino que le da el permiso para las horas que le corresponden. ¿Y después que tiene la maestría hecha, se queda en esa plaza de trabajo? ¿Se va? Se va o mejora en el trabajo. Porque es posible que tenga un trabajo que tiene la posibilidad de mejorar desde todos los puntos de vista, de mejorar desde el punto de vista económico y de mejorar desde el punto de vista de su estatus allí dentro del centro. ¿Y es verdad que la salud es gratis en Cuba? Gratis completamente. ¿En todos los sentidos? En todos los sentidos. ¿Una cirugía, un trasplante de un órgano? Yo le decía, yo no recuerdo, hace 2 o 3 años, conversando con una persona aquí, amigo que me preguntaba, yo le decía, mira, una persona va por la calle en Cuba, le da un dolor y cae. Lo recogen inmediatamente, porque lo recogen inmediatamente en un auto y lo llevan a un hospital, y cuando llega al hospital no le preguntan nada más que el nombre y la dirección. Aquí le piden el seguro. Sí, no, allí no le piden nada, nombre y dirección, porque si hay que avisar a un familiar, localizar a la familia, por ahí es donde se ve. Y además de eso, si se requiere incluso hasta de un trasplante, le hacen el trasplante, pero no le preguntan si pertenece a un partido o a otro partido, ni si tiene seguro médico, no, eso no existe. Eso no existe. Y los medicamentos, sí, te dan determinados medicamentos y otros medicamentos hay que comprarlos, pero con precios muy, muy bajos. Aquí lo llevan a usted a una clínica de emergencia
Y si no tiene seguro médico, hay que llamar al seguro a ver si lo autoriza. Y si no, hay que depositar 20 o 40 mil pesos. Y mientras eso no está, no empieza la atención médica. Lo dejan ahí en una camilla. Y son muchos los pacientes que aquí se han muerto por eso. Porque si no hay una especie de depósito de dinero, 20, 40, 50 mil pesos, no empiezan a trabajar los médicos. La clínica sí que funciona. Nosotros tenemos una compañera que trabaja con nosotros. Y ella hace como un mes se le presentó un dolor. Una muchacha joven, 20 y pico años. La llevaron para el hospital a las 3 de la mañana. Y a las 6 ya estaba operada. Un apendicitis. ¿Y los médicos estaban ahí? Sí, sí. Pues, ¿O lo llamaron? No. Ahí se dan las dos cosas. Hay médicos de guardia. Especialistas. Especialistas de Aquí guardia. los especialistas no hacen guardia. Y entonces hay otros especialistas que no hace guardia, el especialista consultante, pero hay otros que sí lo hacen, que sí hacen guardia. Pero hay hospitales que tienen guardia permanente y hay otros que son equipos que están de guardia localizables. Aquí ni las clínicas privadas hacen cirugía de noche, Ahí sí. ni de madrugada, ni de amanecer. Ahí sí. Aquí los médicos tienen un horario muy específico. No, allí sí, allí a la hora que sea operan. Aquí la gente se muere así como así. A la hora que sea. Interesante eso, don Duarte. Son indicadores de un desarrollo o de disminución de pobreza. Y además, porque hablamos de pobreza, eso es indicador de pobreza. Como te decía, eso es indicador de pobreza. De que no existe prácticamente. Aquí una cirugía cuesta mucho dinero. Y el otro ejemplo que te decía, igual. Allí tú no has visto. Estos jóvenes que están ahí en la avenida Paseo de los Presidentes, no hay un plan de reeducación porque son jóvenes que se ven medio raros. No, pero eso con aretes, con tatuajes y cosas, y un peinado raro ahí. Pero no, si tú vas si tú te sientas con esos jóvenes, porque esa es su forma, ese es su actuar. Pero es una minoría, parece que hay algo raro ahí. Sí, correcto, pero tú ves todos esos muchachos y tú hablas con ellos, te sientas, y todos tienen nivel escolar, o todos están estudiando. O todos, si no están estudiando, algunos tienen su trabajo. Cuando yo era joven, ver uno con un arete era, no sé, ni cómo llegué. Porque usted fue joven alguna vez. Bueno, yo sigo siendo joven. Bueno, don Duarte, José Duarte, cubano, profesor, sociólogo, su director de la editora política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, ha estado conversando con nosotros en Voz para el Cambio. Una conversación muy fluida, muy interesante, muy diversa. Abordamos temas diferentes. Algunos se quedaron. Quizá en una próxima visita suya por la República Dominicana podemos tocar esos temas que se quedaron, o algunos que no pudimos profundizar por falta de tiempo. Así que muchas gracias por esta conversación para el pueblo dominicano en este espacio Voz para el Cambio, que es una ventana de opinión, de compromiso con la patria. ¿Algún mensaje en términos de la solidaridad para la República Dominicana? Bueno, en primer lugar, expresar las gracias. ¿Usted conoce a don Iván Rodríguez en la República Dominicana? Sí, cómo no, muy amigo mío. Expresarles las gracias porque, bueno, nosotros venimos todos los años a la feria, tú lo conoces, y tenemos una gran acogida, mucha solidaridad, mucha ayuda de los compañeros aquí de República Dominicana, y esa solidaridad hay que agradecerla y nosotros lo sentimos así. A ustedes le entregamos a Máximo Gómez y día a día le seguimos entregando nuestro cariño. Muchas gracias a don José Duarte por esta conversación tan interesante desde la cultura y desde los valores políticos. A ustedes, amigos y amigas, como siempre, muchas bendiciones y muchas gracias de todo corazón por darnos siempre la sintonía. Muchas gracias.